Bueno, ahí lo logré animar. Fíjate, la velocidad tangencial va disminuyendo, 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 ¿sí? Y la aceleración tangencial nunca cambia su magnitud y siempre es tangente y apunta en sentido antihorario, ¿sí? Va de vuelta. Acá le dimos una velocidad en sentido horario y una aceleración en contra. Entonces es lo que pasaba siempre con un retroceso, ¿no? Pero ahora pensándolo, bueno, es en una circunferencia, ¿sí? Fíjate que la aceleración radial se hace cero, ¿sí? Porque mientras menos velocidad tengo, menos aceleración radial, ¿sí? Entonces, la aceleración radial va con la velocidad, ¿sí? Y la aceleración tangencial siempre tiene un valor constante, en este caso que vemos de movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente variado, ¿sí? También lo puedes conocer con esos dos nombres, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el ángulo que se forma entre la aceleración total ¿sí? y el ángulo que se forma entre la aceleración total y el eje radial va cambiando porque este va cambiando de dirección y sentido a medida que va aumentando la aceleración radial. La que no cambia es la aceleración tangencial, pero la que va aumentando es la aceleración radial, ¿sí? Como esta va aumentando, la aceleración total se va acercando a la aceleración radial. A ver, vamos a tratar de mostrártelo. Esto siempre sea creciente. Fíjate que la aceleración tangencial no cambia en magnitud. Cuando la aceleración se hace, cuando la aceleración radial se hace cero, toda la aceleración está en la dirección tangencial. Y cuando la aceleración radial aumenta, la aceleración se va volcando hacia el eje radial, ¿sí? Acá habría que poner más tiempo, ¿sí? Vamos a poner 20, así dejamos evolucionar más. Entonces, bueno, como se hace muy grande la verde, la negra se va cada vez solapando más a la verde porque la otra no aumenta. Entonces cada vez va más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, las ecuaciones que vos conocés de cinemáticas son las mismas que vas a usar acá para describir lo que pasa en el arco de circunferencia S, ¿sí? Nosotros ahora no lo llamamos X ¿no? Para distinguirlo, ahora lo llamamos S, ¿sí? Acá vendría a ser un delta S, ¿no? Vendría en particular esto, delta S, mejor llamarlo acá, ¿sí? Porque es una diferencia entre un S final y un S inicial, ¿sí? ¿Está bien? Acá convenientemente ponerle S final, ¿sí? Y acá, bueno, esto sería un T final, ¿sí? Se entiende, es muy parecido a cinemática, ¿sí? Son dos condiciones diferentes en dos tiempos diferentes, ¿sí? Ahora, si querés, esto es cinemática, simplemente ver las velocidades y las aceleraciones, pero si vos querés saber o vos conocés las fuerzas, bueno, lo mismo, vas a tener que ver las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales. En un eje vas a sumar todas esas fuerzas radiales y en otro eje vas a sumar todas las fuerzas que sean tangenciales. Para obtener la sumatoria de fuerzas totales en ambos ejes, con ambos ejes tenés que hacer lo mismo que hiciste con la aceleración, o sea, porque la aceleración total y la fuerza total tienen la misma dirección siempre, ¿sí? O sea, acá hablar de aceleración y de fuerza es decir, hablar de dos vectores que siempre tienen la misma dirección y sentido, ¿sí? No tienen la misma magnitud porque hay que multiplicarlo por la masa a la aceleración para que convertirlo en una fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Pero esta suma, ojo, que es una suma vectorial, ¿no? La suma que está acá abajo, ¿sí? Esto que está acá es una suma vectorial. O sea, no se puede sumar como números así nomás porque, bueno, tienen el símbolo de vector y tenés que sumarlo como ya lo vimos siempre, usando eh,
el paralelogramo, Pitágoras, etcétera, ¿sí? Todas tenés varias alternativas para hacerlo. Ahora, vamos a ver un caso en que no es un movimiento eh, uniformemente variado, ¿sí? Porque no hay una sola aceleración. Es el caso del péndulo, ¿sí? En el caso del péndulo, fíjate que cuando yo tengo una sola aceleración, a lo sumo puedo hacer que el cuerpo cambie de sentido una sola vez, ¿sí? ¿Te acordás que lo habíamos charlado un poquito en cinemática? Si yo tengo una sola aceleración, puede haber un solo vértice en una parábola, ¿sí? Entonces puede haber un solo cambio de dirección. Ahora, en un péndulo está todo el tiempo cambiando el sentido de movimiento. Está haciendo una circunferencia, pero está yendo y yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces no es un movimiento circular uniformemente variado, pero se puede analizar de la misma forma. O sea, fíjate, en este segundo gráfico, para un instante dado, tenés una aceleración radial, una aceleración tangencial y la suma de las dos aceleraciones como corresponde en haciendo la regla del paralelogramo, porque yo tengo en cuenta que sobre un péndulo tengo aplicado una tensión que me hace una fuerza en dirección de la soga hacia adentro. Entonces este Ft se llama tensión, es hacia adentro de la soga y siempre es hacia adentro de la soga, o sea, siempre es hacia el centro de giro. Justo la tensión siempre va a estar completita hacia dentro del eje radial. Pero la fuerza peso, lo que pasa es que siempre va cambiando de dirección respecto a la tangencial, porque siempre apunta hacia abajo. O sea, respecto a la aceleración tangencial, la proyección de la fuerza peso va cambiando. Entonces, el análisis es similar al anterior, porque usás también las direcciones tangenciales y radiales, ¿sí? Y tenés que ver qué fuerzas hay en cada eje. En la dirección radial, fíjate que una parte del peso entra en la dirección radial, esta parte, ¿sí? Fíjate que esta parte entra en la dirección radial, ¿sí? Y en la dirección tangencial, parte del peso, ¿sí? La componente tangencial del peso cae en esta parte. O sea que si vos querés hacer la sumatoria de fuerzas para un instante dado en un péndulo, tenés que analizar, bueno, en qué posición está. Acá está en un ángulo que no es ni 0 ni 90. Pero acá, ¿qué dirías? Bueno, en la sumatoria, si vos haces sumatoria de fuerzas tangenciales, tenés que tener la tensión hacia adentro, entonces yo la pongo positiva, ¿sí? Elijo positivo hacia adentro del movimiento. Menos una componente del peso, que voy a llamar componente radial, igual a masa por aceleración radial, ¿sí? Símbolo de vector lo podríamos poner, ¿no? Ahora, el peso radial, si querés acá, como está planteado los ángulos, fíjate que vendría a ser, con respecto a un ángulo que puedo usar que vendría a ser el que está planteado arriba, vendría a ser el adyacente, ¿no? Vendría a ser, por lo tanto, el coseno. Ya. Entonces, bueno, como lo planteo de esta manera, la componente radial va a depender del ángulo en que esté. Como el ángulo va disminuyendo a medida que se va acercando a este punto, bueno, esa componente radial se va acercando cada vez más al peso porque coseno de ángulo 0 es 1, ¿sí? Y por otro lado, tengo la sumatoria de fuerzas. Ah, mira, acá yo te dije tangenciales, hablaba de las radiales, ¿no? Sí. Así que eso hay que rebobinar disculpámelo, no, para no grabar de vuelta el video. Yo estaba viendo las radiales acá, capaz le puse FT, sí, pero las radiales. Y acá voy a analizar las tangenciales, ¿sí? Entonces, estas son las radiales. Ahí me corrijo, ¿sí? Estas son las fuerzas radiales.
y estas son las tangenciales. Bueno, en la sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿qué fuerzas tenés? Y como la tensión siempre está en la dirección radial, no vas a tener otra fuerza que sea la componente del peso, porque solamente tenés que poner fuerza, no tenés que poner la velocidad, no la puedes poner porque no es una fuerza, ¿no? Entonces acá tenés el peso tangencial igual a la masa por la aceleración tangencial. Y el peso tangencial lo podés pensar acá, si este es el ángulo, bueno, será este, este lado será el peso tangencial, ¿no? O sea, si cerramos el triángulo rectángulo me quedaría el opuesto, se lo saco con el seno, entonces me quedaría peso por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate que cuando el ángulo se hace cero, el peso tangencial se hace cero. ¿Qué significa eso? Que acá no hay peso tangencial, justamente porque todo el peso está en la dirección radial. Peso del cuerpo justo acá, cuando el cuerpo pasa por ahí, está todo en la dirección radial. Pero en otro momento sí va a haber componentes del peso, ¿no? Porque acá algo se va a proyectar en la dirección tangencial, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está un poco más limpio lo que hice antes, ¿sí? Y fíjate la animación. La fuerza total vendría a ser el peso y la tensión sumadas vectorialmente, ¿sí? Entonces, fíjate cómo todo el tiempo está cambiando el sentido y la dirección de la fuerza, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver, el estudio más completo de esto lo vamos a ver en movimientos armónicos, vamos a ver justamente el péndulo, como forma de caracterizar los fenómenos ondulatorios, ¿sí? Se va a parecer mucho el tratamiento matemático que vamos a hacer a lo que pasa cuando vos veas corriente alterna, así que lo vamos a estudiar más en detalle a la vuelta de las vacaciones, ¿sí? Pero fíjate una cosita, más allá de lo que pase, la fuerza total la obtenés una vez que tenés las fuerzas en la dirección tangencial y radial, la sumás vectorialmente, ¿sí? Entonces, en este gráfico no está marcado la fuerza total, ¿sí? Acá sí, ¿está bien? Acá nada más están marcadas lo que serían las componentes radiales y tangenciales cuando descompones la fuerza peso. Entonces, como resumen, tenés que aplicar las leyes de Newton para estos dos ejes, para el radial y para el tangencial. Ver qué fuerzas hay en cada eje y relacionarlo con su aceleración correspondiente, ¿sí? La sumatoria de fuerzas radiales lo relacionás con la aceleración radial con las ecuaciones que vimos en cinemática, ¿sí? Perdón, en movimiento circular uniforme, ¿sí? Esta aceleración radial sigue siendo velocidad tangencial al cuadrado sobre r, ¿sí? Esta es la aceleración radial, ¿sí? Tenés que ver qué fuerzas en el instante que estás analizando están en la dirección radial. Y acá, bueno, la aceleración tangencial tenés que aplicar lo que viste en cinemática. O sea, comparar dos momentos dados y ver cuánto se incrementa el módulo de la velocidad tangencial, ¿sí? Acá sigue siendo válido que es una aceleración que depende de la variación, pongo delta por eso, de la velocidad tangencial. Y es una variación en módulos, ¿no? Pongo módulo ahí, porque, bueno, es un vector. Cambia de dirección todo el tiempo, así que te interesa nada más la magnitud. Entonces con esto podés resolver
los ejercicios que quedan de la guía, que son tres, ¿sí? En donde tenés aceleraciones tangenciales, ¿sí? Y las aceleraciones totales o las fuerzas totales las obtenés haciendo sumando vectorialmente las dos.